O sea, el espacio sin el contenido, digamos, sin los objetos no existe. ¿Recuerdan el ejemplo del estadio? El estadio sin la gente, sin los futbolistas, no existe. El espacio de un estadio, en este caso el Estadio Olímpico en Berlín, solamente existe a través de la gente, a través de las actividades. O sea, hay una relación estrecha entre lo que se llama, entre comillas, forma, o sea, lo que sería lo físico, y contenido o lo social. Es inseparable. Sería el mismo ejemplo con reforma, el ejemplo que les di. O sea, eso aquí apunta hacia que el contenido y la forma, la estructura física son inseparables, y por lo cual lo social es inseparable del espacio. Como dice John Agnew, space is entirely parasitic in the relations between objects and events occupying places. O sea, sin contenido no existe espacio, el espacio es totalmente parasítico del contenido. Ven que es una diferenciación profunda totalmente de la del espacio contenedor, porque el espacio contenedor, el espacio comodal existe y está llenado con esto y esto. En este caso, en el espacio relativo, el espacio como tal no existe. O sea, estos son dos espacios diferentes, que quizás tienen en común cierta estructura física, pero no se puede decir que es un espacio una vez llenado de nazis y otra vez llenado de futbolistas y de aficionados del Barça o del Berlín. No, son dos espacios diferentes. Eso hay que subrayar porque es sumamente importante. Existe una relación estrecha entre lo físico y lo social. Como lo hemos visto ya en el ejemplo del salón del efecto retroactivo. Si no existiera esta relación entre el físico y lo social, no existiera un efecto retroactivo. O como dice Derek Gregory, otra vez del Dictionary of Human Geography, y quisiera repetir que estas citas, eso se me ha olvidado, creo, al principio. Ustedes en el Dropbox van a encontrar todas las diapositivas, o sea, no tienen que apuntar las citas. Lo siento de no haber dicho antes, pero tampoco preguntaron. Pero van a tener acceso a todas las diapositivas y además, por ejemplo, a este texto de Derek Gregory y muchos más. O sea, es realmente les permite releer y profundizar toda su información. Bueno, Derek Gregory, en cuanto a esta relación entre el físico y lo social, dice: space is folded into, o sea, es mezclado into social relations through practical activities. This allowed not only for the socialization of spatial analysis, but also, crucially, for the spatialization of social analysis. Eso es, en otras palabras, lo que mencioné al principio, que cada práctica social, cada proceso social tiene una geografía. Y analizar esta geografía nos revela algo sobre el proceso social. O sea, lo social y lo espacial son dos caras de la misma moneda. Y eso es muy importante en los estudios de la economía, y precisamente por eso estoy, porque la facultad quiere empujar y recuperar la materia de geografía económica, o cómo se va a llamar después como materia. Eso no es tan importante como se llama. Lo importante es recuperar la visión espacial hacia lo económico. Lo económico es sumamente involucrado, aterrizado a hechos concretos, a una geografía concreta. Por ende, si tenemos una perspectiva relativa hacia el espacio, si optamos por el concepto del espacio relativo, el enfoque es en la producción social del espacio,
O sea, lo que cuenta es no el espacio como tal, como abstracto, sino las prácticas sociales que crean espacio y en este espacio que crean se desarrollan. No hay práctica social espacial, ni la más mínima práctica social, pues observen su vida cotidiana. Cada práctica social que ustedes tienen se desarrolla en y a través de espacios. Segundo, y eso sería la otra perspectiva, analizar las geografías de estas prácticas sociales. O sea, por ejemplo, había tiempos de industrialización hacia adentro. En este tiempo los espacios que se creaba en México eran otros que en un modelo económico que gira alrededor de mercados globales, etcétera, etcétera. Todo eso es, o sea, las prácticas sociales tienen una geografía específica. Y tercero, y eso sería otra vez el efecto retroactivo, o sea, qué repercusión tiene el espacio una vez construido en los hechos sociales, en el desarrollo de ciertos procesos sociales. Y esta parte quizás sería la más compleja, entenderla, que el espacio tenga un efecto retroactivo, pero es sumamente importante porque eso implica que se puede influir el desarrollo de una sociedad también a través del espacio construido. Y claro, esa es la idea de la arquitectura moderna, donde el tema grande fue mejorar el hombre o los seres humanos a través de la arquitectura. Quizás no ha funcionado así bien, pero sí tiene algo, o sea, como elemento de análisis, yo sí creo que... Otra cita de Edward Socha, o como se dice aquí en México, de Socha, geógrafo de Los Ángeles: Spatiality o espacialidad is a social product or outcome, the shaping force or medium in social life. O sea, él es como un sándwich, ¿no? Es lo social, lo espacial, otro es lo social. Existen interrelaciones y no se puede separar uno del otro. No existe espacio sin producción del espacio, pero tampoco existe sociedad, procesos sociales sin espacio, y hay una interrelación, hay un impacto mutuo uno al otro, y es un poco como con la gallina y el huevo, no se sabe qué fue antes, pero este hecho es inseparable. Eso, por supuesto, requiere una integración de lo físico con lo social, y de hecho la geografía como disciplina científica en el sistema universitario, ese es uno de los puntos en que hacemos más énfasis, también en el reparto del pastel. O sea, ustedes saben que la universidad también es un sistema en que hay mucha lucha por recursos, y uno de los activos, digamos, de geografía es que podemos realmente decir que nosotros tenemos las herramientas teóricas, conceptuales para esta integración de lo físico y lo social. También importante aquí es que lo espacial y lo temporal deben ser integrados. Como la tradición en Francia o en España es que geografía y historia sean las mismas facultades. En Alemania, lamentablemente, o por mi punto de vista, lamentablemente, nosotros somos en la mayoría de los casos somos en las facultades de ciencias duras, o en Hamburgo, por ejemplo, somos con matemática e informática. En Francia, por supuesto, por toda la escuela de Fernand Braudel, Anal, es otra cosa. Allá realmente se ve, se aprecia que geografía y historia es una ciencia. Claro, uno hace más énfasis en lo espacial y otro hace más énfasis en lo histórico, pero si uno quisiera recomendar a todos y todas aquí, si todavía no lo han hecho, lean a Braudel. Es la lectura más rica en cuanto al desarrollo económico, sus 3 tomos del desarrollo del capitalismo, que se ha traducido al español, creo. ¿Es una versión histórica de la geografía económica o es una visión geográfica de la historia económica? Son las dos cosas.
pero es tan rico en demostrar cómo la historia y la geografía son inseparables y cómo la geografía se desarrolla a través de la historia y cómo la historia se hace a través de estas geografías. O sea, realmente son dos dimensiones de lo social que son inseparables. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? A esta relación entre geografía e historia, que es una especialidad suya, de hecho encontré en este curso, en este semestre que di geografía de América del Norte, economía de América del Norte, que un historiador marxista, Husserl, estaba utilizando esta herramienta que usted describe, esta interrelación, pero en un sentido un poquito casi determinística de la relación entre el contenido material, la dotación de los recursos y el desarrollo histórico, económico de Estados Unidos. Pero me aportó cosas muy importantes. Por ejemplo, las primeras colonias que se asentaron no podían utilizar ni realizar el cultivo del trigo. Tuvieron que adoptar el cultivo del maíz, porque era el único que se podía dar, y no podían utilizar las tecnologías de donde venían. Tuvieron que utilizar la tecnología preexistente, muy simple, muy rudimentaria, con baja productividad, pero era la que les daba de comer, la que les dio de comer durante una región. Segundo, la dotación de árboles de grandes dimensiones, olmos, les dio la oportunidad o la facilidad para la construcción naval, y eso determinó que en una etapa muy temprana en los Estados Unidos se orientaran hacia la construcción de barcos para dos propósitos. Uno de ellos fue la pesca de altura de la ballena y de los grandes bancos de peces del norte del Labrador, pero además una marina mercante. Como en aquellos tiempos era un conflicto bélico continuo, los barcos estaban armados. Entonces la génesis del razonamiento de la libertad de comercio, en realidad la liga Husserl al nacimiento de una capacidad de construcción naval que otras colonias del Reino Unido o de Inglaterra no tuvieron en otra parte del mundo, solo ahí. Entonces eso me hace pensar que en ciertas etapas hay una cierta posición lógica o casi, digamos, científica de atribuirle más peso a los factores naturales de la valoración de los recursos, o al menos así lo entendí. Sí, bueno, eso es uno de los grandes debates y lo discutimos, ya usted estuvo en enero también en el curso, lo discutimos aquí ya en el ejemplo de Cancún. O sea, no se puede desarrollar turismo de playa sin playa. O sea, claro, Austria no podría desarrollar turismo de playa porque no tiene mar. Pero tener mar no implica tener turismo de playa. Cancún se desarrolló a finales de los 60 o principios de los 60 y antes pues la playa era la playa, pero no era playa. O sea, el concepto de playa es un constructo social. Claro, la costa sí existía. O otro ejemplo, claro, sin árboles, o sea, tener muchos árboles quizás sería una sugerencia para la industria naval. Pero como contraejemplo, yo diría Venecia, que fue quizás la primera ciudad capitalista y que empezó con la conquista del mundo en términos capitalistas. Venecia no tenía árboles. Lo buscaron en Istria, o sea, en lo que hoy en día es Croacia, cruzaron el mar Adriático y talaban así, y Istria, que hoy en día parece como un paisaje kárstico, ¿es karst? ¿Cómo se llama? Desértico, pero no es desierto, es karst en alemán. Bueno, es más de piedra que es semidesierto, desértico. Istria es así porque los de Venecia hace siglos anteriores talaban para tener la madera para sus buques, para el comercio de larga distancia. Entonces, sí, claro, o sea, una industria petrolera en un país sin petróleo sería difícil, pero como Clemente Ruiz aquí siempre hace énfasis, el país con más refinerías, ¿cuál es? Es Corea del Sur. Y Corea del Sur no tiene ni una gota de petróleo. O sea, si es la dotación con recursos importante en Austria, no se puede cultivar café. Pero
tiene sus límites, y yo diría cada vez menos límites tiene, y como usted menciona, el estado de tecnología, por ejemplo, las tecnologías que se pueden utilizar, etcétera, tienen mucha influencia. Pero realmente yo creo que hay que, caso por caso, estudiar qué importancia tiene la dotación con recursos naturales, qué importancia tiene la organización social de una sociedad, qué importancia tenga el estado de tecnología, etcétera. Pero son cuestiones importantes porque hay un debate, por ejemplo, también en geografía económica, pero en otras disciplinas, que la dotación abundante con recursos naturales, de hecho, para países no es beneficioso, y en muchos casos se refiere a países como Nigeria, que tiene mucho petróleo, pero que ha creado economías de renta. Yo siempre como contraejemplo pongo Noruega, que es el país más rico del mundo, el país según el índice de desarrollo humano más desarrollado, y allá el utilizo del petróleo fue de otra manera que en Noruega. No se creó economías de renta. Entonces el petróleo, el recurso natural, no determina si va en esta dirección o en la otra. Pero sí creo que es un debate importante, en caso por caso tenemos que hacerlo. Bueno, con eso voy a... ¿Sí? Disculpe, entonces podríamos decir que este término que incluyeron recientemente, que es el capitalismo global, en realidad siempre fue global, ¿no? Porque los mercados estaban en distintas partes. Pues esa es una pregunta que va mucho más allá de lo que estoy hablando ahora, pero sí, yo creo que en potencialidad siempre, y de hecho voy a regresar al tema un poco más al rato, las actividades claves para el desarrollo del capitalismo siempre fueron globales. Eso no significa que la mayoría de las actividades fuesen globales, pero las actividades de las ciudades en Italia del norte, las importantes, pues el comercio de larga distancia, o de las ciudades asiáticas en el norte de Alemania, siempre fueron globales, pues no fueron globales en el sentido que siempre llegaron hasta la China, pero global en términos que traspasaron los límites regionales de este mundo. Segundo término clave en la geografía es lugar, o en inglés place. Eso, por un lado, tiene una definición geométrica. Aquí estamos, por ejemplo, en el 90º grado de latitud y en el 99 grados de longitud, en una altura de 2.290 metros, según Google Earth. Eso sería una definición geométrica. La definición, la conceptualización más interesante del lugar es la cualitativa. Y esta dimensión cualitativa simplemente es la pregunta: ¿qué significado, qué importancia tiene estar aquí? Otra vez, tomemos la Facultad de Economía de la UNAM como ejemplo. ¿Qué significado tiene estar aquí? Por ejemplo, la facultad como un lugar de innovación. Eso tiene poco que ver con la concepción geométrica, sino tiene mucho que ver con los flujos. Ustedes vinieron a asistir a este curso, vino yo, vino la señora Fabre del DAD, viene dinero del DAD para facilitar mi estancia aquí. O sea, son muchos flujos que confluyen, que se unen aquí en este punto. Como dicen Crowe et al. En un libro de texto de geografía económica, uno de los mejores, según yo, places then can be seen as the coming together, o sea, es juntarse, unirse, of flows across space to create unique intersections in particular locations. O sea, lo importante de un lugar no es lo geométrico, sino es que varios flujos se unan precisamente en este punto. Y para eso, otra vez, lo físico y lo social necesitamos algo de infraestructura física. O sea, una universidad como un lugar de conocimiento, de innovación, requiere infraestructura física. Pero la infraestructura física, sin los estudiantes, sin los profesores, sin los trabajadores, no funcionaría. Pero el lugar
lo que hace un lugar en términos económicos más innovador, más importante que otro, es la mezcla de varios tipos de flujos. ¿Sí me explico? Y ahora este mapa que anteriormente me referí, para comprender esta unión de flujos, tenemos pensar tanto en flujos o procesos históricos como actuales y en varias escalas. El término escala voy a explicar enseguida. Y como ejemplo para explicar eso, yo tomé City of London, o sea, quizás el lugar más importante en todo el mundo de mercados financieros. City of London es como el centro de los centros financieros, es el lugar más importante para los mercados financieros en el mundo, y eso no se entiende si solamente enfocamos en el espacio delimitado aquí, sino tenemos que tomar en cuenta todos los flujos de capitales, por ejemplo, pero también de mano de obra. En Europa, los que trabajan en el sector inmobiliario de alta clase, o sea, las empresas inmobiliarias que realmente se comparten el pastel, mandan a sus profesionistas por lo menos para una estancia a Londres. O sea, no puedes hacer gran carrera en el sector inmobiliario sin pasar por Londres. ¿Por qué? Porque es allá que se concibe como escuela, las prácticas allá son necesarias para estar al tanto de lo que está sucediendo en este sector. O sea, eso es flujo de capital humano, por ejemplo. Sin embargo, la función que Londres hoy en día, o sea, City of London hoy en día tiene, no se entiende sin la historia. O sea, sin el colonialismo británico, sin ser Londres como centro de este reino británico. Y este precisamente es el mapa. Este mapa es muy famoso, se llama en inglés The Empire in Red, o sea, el imperio en rojo. Y ese fue un mapa que desde entonces estaba puesta en todas las oficinas en Londres. Y otra vez, había un chorro de funcionarios que se dedicaban a administrar The Empire, el imperio británico. Pero por supuesto que nunca estuvieron en la India, y que no tenían ninguna idea de lo que es la India. Pero para darles una idea qué es este imperio británico, se les proporcionaba este mapa. Y aquí ven en rojo las pertenencias británicas, pero también lo que aquí no se ve, pero si lo buscan en Google sí lo van a ver, que tenían como flujos, que aquí se ve un poco, geografía económica, que son nuestras importaciones de la India, para que un funcionario en Londres sea. Eso realmente tiene mucha ventaja para nosotros. Yo hago un esfuerzo para este trabajo. Más aún, en las escuelas había estos mapas. ¿Para qué? Para fomentar un sentido nacionalista. O sea, nosotros somos el imperio más grande del mundo. Y quizás yo no sé si se han dado cuenta, pero aquí el centro es Londres. O sea, el centro del mundo es Londres. Claro, si ustedes ven un mapa contemporáneo hecho por chinos, se ve totalmente diferente. Europa en este mapa se habría pegado aquí un lado totalmente periférico, ¿no? Pero en estos mapas, la misión, y todos los niños lo entendían bien, nosotros somos el centro del mundo. Y los demás son nuestras pertenencias que giran alrededor de Londres. Entonces, regresando al concepto de término de lugar, no se entiende sin estas relaciones. Otra vez, el coming together, como se dice aquí. El City of London, el centro financiero del mundo, es un lugar importante, no por sí, sino por todos estos flujos que también históricamente han sido importantes. O sea, no se crea un centro financiero de un día a otro. Y otra vez, lo que aquí se ve un poco, la infraestructura física es necesaria. Pues los edificios, la infraestructura de las tecnologías de información y comunicación, etcétera. Próximo término es escala, que también en geografía y geografía económica es un término
clave muy central. Y otra vez tenemos dos definiciones o dos conceptualizaciones. La primera sería la definición cartográfica, o sea, simplemente es la resolución del mapa, o sea, la relación entre la superficie de la Tierra y su dibujo. Eso lo conocen bien, es la escala 1 a 100.000 o lo que sea. Segundo, y de hecho son interrelacionados los dos conceptos, es una definición operacional. ¿En qué escala o en qué lugar, en qué espacio tiene lugar un proceso social, económico en este caso? Se desarrolla, por ejemplo, aquí en el cuerpo, o sea, eso sería una propuesta de varias escalas, empezando con el cuerpo humano hasta lo global. Entre lo global y el cuerpo sería el hogar, la casa, el barrio, la ciudad, la zona metropolitana, la provincia o región, el Estado nacional, el continente. Esas son propuestas de escalas, hay muchos más. Pero cada proceso social tiene lugar en cierta escala. Y, más correcto, en la mayoría de los casos tendríamos que hablar en el plural. Los procesos sociales se desarrollan en varias escalas. Lo digo porque es sumamente importante para algo práctico en sus investigaciones, en los trabajos que tienen que hacer aquí en la universidad, si son todavía estudiantes. Para los que son investigadores también estamos ante el desafío de definir la unidad de investigación. Es la ciudad, es la región, es el Estado nacional, es el hogar, es lo global. Un ejemplo para demostrarles qué tan importante es la selección de la escala, o en otras palabras, la selección de la unidad de análisis. Aquí ven el índice de desarrollo humano por entidades federativas en México. Es un mapa tomado del CONAPO, y como ustedes saben, se aprecia muy poco aquí porque eso sería el Distrito Federal, que no se ve muy bien, que es lo más oscuro, o sea, con el desarrollo humano más alto en México. Claro, si cambiamos escala, ya se ve diferenciación. Pues eso sería solamente el Distrito Federal, y ven que no todo es igual, que hay mucha diferenciación en el Distrito Federal. Las delegaciones más oscuras son las con el índice de desarrollo humano más alto, mientras las en el rojo más claro son las delegaciones donde el desarrollo del índice humano es menor. Si cambiamos otra vez escalas, eso es a nivel de AGEP, vemos más diferenciación aún. O sea, vemos que, por ejemplo, Coyoacán o Benito Juárez o hasta Miguel Hidalgo no son delegaciones ricas. Y yo hice una vez el esfuerzo de mapear Paseo de la Reforma y sus alrededores, y a base de datos con TC de Sol, y se ve que a distancia o sea, el centro de Reforma es un corredor financiero muy importante, pero vemos que hasta a distancia de 500 metros son manzanas súper pobres. O sea, si cambiamos escala, tenemos otra sensación, otra visualización, otra idea cómo se distribuye riqueza y pobreza aquí en la Ciudad de México. Ahora, lo importante es que ni esta visualización es mejor. Gracias. Depende mucho de nuestro interés. Claro, si enfocamos solamente en Paseo de la Reforma y sus alrededores, no tendremos una idea general, global, sobre la zona metropolitana de la Ciudad de México. Para eso sí se requiere esto, ese sería el DF. Entonces si posible, sería mejor combinar varias escalas, pero lo importante, el mensaje aquí es: piensen la escala, piensen la unidad de investigación, porque eso es importante para los resultados
de la investigación. No existe una escala dada, natural, por sí mismo. Hay que pensarlo y justificarlo, porque en este caso, por ejemplo, selecciono la escala de ligación y en otro caso AGEP y en otro caso no que se me puede. O sea, hay una relación estrecha entre proyecto de investigación, escala escogida y resultados. Y en muchos casos los datos no nos permiten bajar la escala, por ejemplo. Es una pena que todos los que trabajamos con los datos del INEGI, por ejemplo, conocemos muy bien. Pues en este caso, o ni modo, o generar propios datos. Un tema al cual voy a regresar en el último día, en la última sesión de este curso, les voy a hablar un poco sobre técnicas validativas para generar datos. Otro tema importante en cuanto a las escalas es las escalas ni son necesariamente anidados ni jerárquicas. O sea, por ejemplo, lo global no es necesariamente más importante que lo urbano. Hoy en día se habla mucho de que las ciudades son los motores de la economía, se habla de ciudades globales, etcétera, etcétera. O sea, no es necesariamente que la relación sea ciudad, zona metropolitana, estado nacional, etcétera, etcétera, llegando poco a poco hacia lo global, sino hay quizás una relación directa entre ciudad y global. Y no significa que el estadio nacional tenga necesariamente más importancia que la economía urbana. A lo mejor existe jerarquía, pero siempre hay que demostrarlo. No es de suponer que una escala más grande, como Estado Nacional, sería más importante que la ciudad o el barrio. Y quizás lo más importante en todo esto es, y más aún si estamos aquí en Facultad de Economía y hablamos de geografías de procesos económicos, todavía prácticamente todos los procesos económicos se desarrollan a través de todas las escalas. Vamos a tratar el tema de cadenas productivas o cadenas de valor, creo que en la quinta sesión de este curso, pero si lo toman en serio, o sea, la industria automotriz es, por supuesto, una industria global. Pero ¿de dónde vienen los trabajadores? Vienen de hogares, o sea, de casas. Ya estamos en otra escala. Y el trabajo que realizan son los seres humanos, son los cuerpos. Si hablamos de, por ejemplo, de actividades de alto en conocimientos, lo que en inglés sería implicit knowledge, o sea, conocimientos implícitos que están en la gente. O sea, hay muchos conocimientos que no se pueden transmitir escrito o ni siquiera por teléfono. En muchas de estas actividades de alto conocimiento se requiere el face-to-face, o sea, el contacto humano. Estamos en esta escala. Pero si dos abogados trabajando en la industria automotriz tienen face-to-face, estamos al mismo tiempo en esta escala y en esta. Y quizás también estamos en la escala de ciudad, porque son las ciudades donde tienen sus oficinas, etcétera, etcétera. En total, yo estoy convencido que la mayoría, si no todos los procesos económicos requieren un análisis multiescalar. Lo que, claro, no implica que siempre estamos capaces de hacerlo. Porque o sea, el tiempo que podemos disponer para un trabajo tiene sus límites, los datos tienen sus límites, etcétera, etcétera. Sí se puede escoger una escala, pero siempre hay que justificarlo. En este proyecto me enfoco en el hogar, por tal razón. En el otro proyecto enfoco más, digamos, en lo nacional, etcétera, etcétera. Pero siempre siéndose consciente que, de hecho, los procesos son multiescalares. Y yo diría que una de las características de la geografía económica es
que somos una disciplina multiescalar. O sea, eso es uno de los... si hablamos de la identidad de geografía económica, eso sería gran parte de la identidad, es que intentamos o pensamos en las varias escalas, que otra vez no significa que estamos en todos los casos capaces de hacer análisis en todas las escalas, pero nos damos cuenta que aunque yo solamente analice una parte, existen otras escalas. Eso es importante porque ya como mencioné, no hay una escala, o dicho de otra manera, no hay lugares, espacios naturales, fijas o dadas para analizar lo económico. Ustedes sabrán de dónde viene el término economía, ¿no? ¿Qué significaba al principio? ¿De dónde viene y qué significaba? Exactamente. ¿Cuál es la escala en este caso, en la definición de los griegos de la economía? ¿Cuál es la escala? Es el hogar o la casa. Eso es la escala. Sin embargo, en el... bueno, ya estoy avanzando. En el siglo XVIII, con la formación de estados nacionales en Europa, la escala natural, entre comillas, de la economía cambiaba. De repente se hablaba de economías nacionales. O sea, tomemos el caso de Adam Smith, la riqueza de las naciones. Ya no estamos en la casa, sino estamos en la nación. Y todos tomamos como natural que la riqueza sea de las naciones, pero ¿por qué no de las ciudades? This recursive relationship, o sea, la relación reflectiva between social processes producing scales and scales affecting the operation of social processes is one aspect of the socio-spatial dialectic. Lo que dice aquí es que la escala está producida. Como el espacio, como hemos visto antes, el espacio como tal no existe, sino está producido a través de agentes humanos, producimos espacios. Produciendo espacios también producimos escalas. No tiene una escala fija la economía, lo estamos cambiando. Les voy a dar dos ejemplos para hacerlo más claro. En geografía eso se llama politics of scale, o sea, políticas de escala. Están construidos con intentos e intencionales para ciertos propósitos. Un ejemplo sería globalización, así en términos muy gruesos, versus proteccionismo. Se construye la escala de la actuación de las empresas. Por ejemplo, a través de tratados de libre comercio y otras leyes más, se facilita la inversión directa extranjera. Y eso es nada más que ampliar la escala de actuación de una empresa. Hoy en día se toma, quizás ya no sería la riqueza de las naciones, sino hoy en día cada vez más se toma como dado la economía como algo global, como quizás al principio también fue. Pero esa es construcción, a través de leyes, a través también de información, de propaganda, lo que sea, esta escala global se ha construido. Otro ejemplo, que no solamente son las transnacionales, las empresas grandes que son capaces de construir escalas. Les voy a dar un ejemplo desde abajo, en que también ven que actores con mucho menos poder están capaces o realmente están construyendo sus escalas de sus economías, y aquí regresamos a la economía de la casa, pero combinándolo con la economía global. En una cita de Cynthia Enloe sobre migraciones de México a Estados Unidos, ella dice: "When a woman from Mexico decides to emigrate in order to make money as a domestic servant, she is designing her own international debt politics. She is trying to cope with the loss of earning power and the rise in the cost of living at home by cleaning bathrooms in the country of the bankers." O sea, lo que dice esta cita es que una mujer en un hogar en México está diseñando sus propias políticas de deuda en migrar a Estados Unidos en limpiando baños.
O sea, la reproducción económica de su hogar se extiende. Esta mujer hace políticas de escala, politics of scale. Porque la reproducción económica ya sale de un espacio delimitado y tiene vínculos hacia otra ciudad, otro barrio, etc. Lo hace global, está globalizando su hogar. O sea, no se puede decir, esta es la escala o la otra. No, la reproducción, la economía, digamos, casera, la economía del hogar, de repente cambia a escala y tiene algo global. Entonces, politics of scale, políticas de escala, no solamente están hechas por los poderosos. Claro, Ford o Volkswagen o otras empresas de este tipo tienen más posibilidades, más recursos para diseñar políticas de escala, para cambiar leyes, por ejemplo, de inversión. Pero no se limite a ellos. También hay respuesta cambiando escalas desde abajo, por ejemplo, a través de migración. Si hablamos de términos, aquí el próximo, después de escala, sería economía. Ya aclaramos de dónde viene el término y desde el principio significaba algo como administración de la casa o del hogar. La escala en este caso sería, como es visto, el hogar. En el siglo XVIII cambiaba, de repente se hablaba más de la economía nacional y por supuesto no por casualidad, sino porque fue precisamente el tiempo en que en Europa se estaba formando estados nacionales, que los gobiernos intentaron con el sistema del mercantilismo a defender su, entre comillas, economía. Hoy en día, por lo menos hoy en día en los diccionarios, eso es la visión predominante. Les voy a ofrecer brevemente 3 definiciones de economía. The Oxford Dictionary, o sea, uno de los diccionarios más conocidos en el mundo, define economía como the state of a country or region in terms of the production and consumption of goods and services and the supply of money. En el Cambridge Dictionary, o sea, de la otra universidad, the system of trade and industry by which the wealth of a country is made and used. Y tercero, Macmillan Dictionary, the system by which a country's trade, industry and money are organized. Aquí hago énfasis no tanto en el contenido de la definición, sino como ven, es el país. O sea, se vincula automáticamente economía con el Estado Nacional. En ninguna de estas definiciones aparece una justificación por qué el Estado Nacional. ¿Por qué no el hogar o por qué no lo global? Es así una definición. Y yo estoy seguro que todos lo tenemos en la cabeza, en la mente, de que la economía sea algo nacional, ¿no? Si son sinceros con ustedes mismos, lo van a descubrir que esto es nuestra visión. Hasta se habla de exportaciones mexicanas, si son las empresas Volkswagen o Ford y otras que están exportando, poco tiene que ver con México, pero son exportaciones mexicanas. O sea, la idea de lo mismo para Austria, o sea, yo vengo de un país que económicamente es no tan diferente en algunos aspectos que México. Se habla de exportaciones austríacas, pero son las mismas empresas transnacionales, porque tenemos en la cabeza la idea de una economía nacional. Eso se llama, y eso es otro término, concepto clave, eso lo llamamos nacionalismo metodológico. ¿Qué es el nacionalismo metodológico? Es suponer, pero sin reflexión, sin profundizarlo, que el Estado Nacional sea la escala o la unidad normal de las actividades sociales y del análisis. Se supone, sin justificarlo, para analizar procesos económicos, enfoquemos en el Estado Nacional. Pero sin justificación, eso es
nacionalismo metodológico, lo metodológico sería que la unidad de investigación, la unidad de análisis es el Estado Nacional, y no nos preguntemos por qué no la ciudad o por qué no lo global. Se sabe bien que hoy en día prácticamente, o sea, el 60%, casi el 60% del PIB global se produce en 600 ciudades. Es un dato bastante simple que podría hacer reflexionar porque realmente hablamos de economías nacionales y de hecho son economías urbanas. Economías urbanas en todos los países. No es China. Son quizás 20 o 30 o 50 ciudades. No es México, no es Alemania. Son ciudades en estos países y eso, claro, se puede tomar el Estado Nacional como unidad de investigación, pero hay que pensarlo por qué y hay que justificarlo. Otra vez, hagan un esfuerzo en sus trabajos, piensen en la unidad de investigación y justifíquenla. No estoy llamando a que cambien la unidad de investigación. En muchos casos tenemos que, por los mismos datos, por ejemplo, conformarnos con los datos existentes a nivel nacional. Pero hay que pensarlo y hay que justificarlo. Y es una justificación, por ejemplo, decir, pues el Banco Mundial no me proporcionó otros datos. Ni modo, tengo que trabajar con los que existen, pero tengo que estar consciente de las limitaciones que los datos tienen. Profesor, ¿Sí? este concepto de nacionalismo metodológico es más como político, ¿no? ¿Viene más de la política? ¿O? No, viene de la política de las ciencias. De hecho, viene de estudios migratorios. Y aquí apuntan Nina Klick-Schiller, que fue una de las doctoras que inventó el concepto. ¿Por qué lo tomamos tan normal que uno no migra, por ejemplo? O sea, ¿por qué la migración sea la excepción? Si sabemos en toda la historia humana que los seres humanos siempre han migrado, ¿por qué lo tomamos así tan dado que migrar de un país a otro sea la excepción? Y ella está analizando que claro, las ciencias sociales se desarrollaron a la par con los estados nacionales y las estadísticas, por ejemplo, al principio eran para servir a los gobernantes, tenían dos intereses. ¿Cuánta población tengo que sea capaz de pagar impuestos y cuántos hombres tengo para mi ejército? Y por eso el enfoque en lo nacional, porque eso es precisamente la formación de territorios y la economía adentro. Pero es una conceptualización que para algunos propósitos sí sirve, o sea, sí me interesa que pague impuestos. Claro, el enfoque en los ciudadanos es importante. Pero no, en este sentido sí es político, pero no viene de lo político en términos de nacionalismo, o sea, debate sobre nacionalismo en términos políticos. Próximo término importante, economía. Ya sabemos qué significaba en sus orígenes. Hoy, eso es una de las muchas definiciones que captan más o menos bien de lo que se trata. Practices of production, distribution and consumption through which people seek to create wealth, prosperity and well-being. This includes circuits of production, circulation, realization, appropriation and distribution of value. Es una definición muy amplia, yo creo que no puede faltar mucho aquí, o sea, es producción, distribución y consumpción, gira alrededor de crear valores. Claro, en una economía capitalista, la definición gira alrededor de procesos de mercados, o sea, de relaciones de mercado y de acumulación. Pero yo creo que es importante subrayar que economía es más que los procesos de mercado. Hay muchos procesos que no entran en el mercado que también son económicos y para eso nos ayuda a regresar a la definición, al concepto de los griegos. La producción terciaria, ¿qué se produce en el hogar? Lo más importante para la economía. La mano de obra, las personas, claro. Y todo este trabajo que hacen las mamás y a veces los papás también, eso no entra en el mercado, pero sí es económico, ¿no?
Eso no quiere decir que solamente, o sea, que solamente se produce mano de obra. Los niños son más que mano de obra, pero también... no, si me entienden, ¿no? O sea, es una actividad económica. Sí, también. Pero es una actividad económica que no tiene valor. Y quizás es bueno que no entre en el mercado, pero hay muchas más actividades económicas que no entran en este debate, que no son remunerados. Todo el trabajo de hogar normalmente no está remunerado. Más entran muchos insumos que no se pagan, por ejemplo, como el consumo de la naturaleza. O sea, ahora sí se empieza en algunos países mercantilizar el uso del aire, se empieza a mercantilizar el agua, pero esos son insumos hasta ahora que no entraron en el sistema económico. Como se contabiliza, ustedes saben, el indicador más importante económico, o sea, numérico, es el PIB, pero al PIB se escapan muchos insumos económicos. Por eso el PIB tiene limitaciones. Eso, por supuesto, no es no sería llamar que se paguen todos los insumos, o sea, que se privatice el agua, por ejemplo. Pero es más para llamar la atención que el PIB, o sea, contar los procesos económicos como es ahora, es limitado, y la economía es un concepto mucho más complejo. Aquí lo más importante para mí es, y para fortalecer esta visión geográfica a la economía, es tenerlo muy claro que siempre la economía consiste en divisiones de trabajo. Desde el principio, la economía de hogar, la economía de la casa de los griegos, consistía en divisiones de trabajo. Muchas de estas divisiones de trabajo eran de género, entre hombres y mujeres, pero también entre los, no sé cuál sería el término en español, los masters, o sea, los dueños, maestros, no sé, maestros, o sea, el opuesto a los esclavos. ¿Había esclavos? Amos. Había división de trabajo por generaciones, o sea, los niños tenían otros labores que los adultos, etc. Eso todavía en el trabajo de Adam Smith está bien presente. Smith habla, por ejemplo, bastante del intercambio entre ciudad y campo. Se ha perdido luego que la división de trabajo es fundamental para la economía. Y yo creo que hay que recuperar eso, porque es, digamos, la perspectiva que nos ayude a percibir la economía como algo geográfico. La división de trabajo siempre es social y espacial. La división de trabajo en Europa preindustrial, en América Latina antes de la colonización, en lo que hablaban los griegos, implicaba una división de trabajo de género, y en muchos casos la división de trabajo de género implicaba que las mujeres tenían labores en o cerca de la casa. ¿Por qué? Porque esos trabajos se podían combinar con atención a los bebés y criar a los niños. Importante, no siempre esta división de trabajo fue jerarquizada. O sea, sí siempre había lugares, geografías distintas de los trabajos de los hombres y las mujeres, pero no siempre fue así que los trabajos y los lugares del hombre valían más que las de las mujeres. Pero para empezar, lo importante es que la división de trabajo, otra vez tenemos el caso de género, implicaba una geografía. Los hombres salían de la casa, por ejemplo, a cazar, y las mujeres se quedaron en la casa y la trabajaron. Y eso es una división de trabajo geográfica. Y otra vez nos muestra que hasta en la escala más pequeña de lo económico había lo geográfico. Segundo, y eso más para entender procesos actuales, y voy a regresar a este esquema en la sesión 5 cuando hablemos de cadenas productivas.
pero aquí es importante, como hablamos de divisiones de trabajo, supongamos un proceso económico que consista de 5 pasos o de 5 partes. Eso sería, digamos, el modelo, 5 partes, cada una parte vale igual que el otro, o sea, tiene la misma importancia. Pues sabrán bien ustedes que en la realidad no es así, que en la realidad algunos trabajos en una cadena productiva captan más del valor agregado que otras partes. En el esquema aquí sería la parte A y la parte E que captan la mayoría del valor agregado. O sea, la división de trabajo ya se ha hecho jerárquica. Ya no todos los labores valen igual. Ahora, lo importante en lo geográfico es que se asigna a ciertos trabajos a ciertos lugares. Eso sería, por ejemplo, como desarrollo y investigación y desarrollo, research and development. Pues si hacemos una geografía de las actividades de research and development, es una geografía sumamente concentralizada. No tantas ciudades. Y si eso, la C serían los procesos de ensamblaje, por ejemplo. Sabemos que hay mucho más lugares de ensamblaje que lugares de investigación y desarrollo. Entonces, lo importante es que se reparte el proceso económico, eso ya llamamos división de trabajo, asignamos a cada parte cierto valor, como porcentaje del valor agregado total, y luego, o en el mismo a la par, se asigna a cada parte a un lugar particular. Y eso es centro y periferia. O sea, los centros son los lugares que tienen más actividades con alto valor, y las periferias son los lugares que tienen más actividades con menos valor. Otro término sería primer y tercer mundo. Pero ese es el principio fundamental. Y si entienden eso, en el curso que di en la licenciatura en el pasado semestre, casi cada sesión yo replicaba eso, ya es bastante redundante, pero es lo clave. Si entienden eso, que la economía es división de trabajo. Y división de trabajo es funcional, o sea, de tareas, es social, se asigna una tarea a una persona, pero también es geográfica. Y las tres divisiones, funcional, social, geográfica, tienen una jerarquía. No todos los labores en una cadena productiva valen igual. Y si mapeamos eso, tenemos centros y periferias. Y eso es tan simple, es el chiste de geografía económica. O sea, de eso se trata. Entender que las actividades tienen cierta geografía, y claro, estas geografías no son por casualidad. Por el ejemplo que discutimos hace rato, que Clemente Ruiz siempre menciona, Corea del Sur tiene muchas refinerías, pero no tiene petróleo. Pero en el proceso, ¿cuál es la actividad que tiene más valor agregado? ¿Sacar el petróleo de la tierra o trabajarlo? Claro, y por eso Corea del Sur tiene estas fábricas. O en la industria automotriz, ¿cuál es la parte que más valor agregado capta? ¿El diseño? Sería la A. ¿O ensamblaje? Claro, y por eso Volkswagen hace el diseño en Alemania, pero el ensamblaje lo hacen en cualquier lugar, en Eslovaquia, en México, en donde sea. Aquí la publicidad sería otra, por ejemplo, al final, también es actividad en los centros. Se sabe bien, por ejemplo, que Nike o esas empresas de deporte, de zapatos de deporte, pues hasta la mitad de lo que cuesta unos tenis va a la publicidad. Y no a las mujeres que hacen los zapatos en Vietnam o Indonesia o en estos países. Entonces, la división de trabajo es funcional, es social y es geográfica. Y eso es la llave para entender la desigualdad en el mundo. Y si tuviéramos examen en este curso, eso sería una pregunta del examen. ¿Sí queda claro? Aquí dos mapas, eso también para mostrarle la fuente, eso es World Mapper, lo van a ver en las diapositivas en el Dropbox. Yo no sé si conocen, es una técnica de hacer mapas no según
el tamaño real de un continente, sino de algún contenido. Aquí, por ejemplo, exportaciones de ropa, lamentablemente los datos, o sea, no se han actualizado los mapas, pero los datos son del 2002. Aquí se ve en China, bastante grande, aún más grande que en realidad territorial de tamaño sea, mientras Estados Unidos, por ejemplo, bastante flaca. O sea, eso es división del trabajo social geográfico. Se produce la ropa en ciertas partes del mundo. Mientras este mapa se ve un poco diferente, exportaciones de maquinaria. Es Japón. Claro, los datos otra vez en 2002. Si tuviéramos datos actuales, aquí un nodo así enorme, grande sería la China ya, porque en los últimos 10 o 13 años que entre los y hoy ha cambiado mucho el mundo. Pero eso nada más que para mostrarles, eso es geografía económica. Es el reparto del proceso, división de trabajo y asignar ciertas tareas a ciertos lugares. Japón capta mucho más de maquinaria, pues aquí Japón apenas aparece, ¿no? Y eso pueden hacer que todas las actividades tienen su geografía propia. Les recomiendo esta página worldmapper.org porque o sea, los mapas que tienen sí ya no son actualizadas, pero si hacen clic en el mapa pueden entrar en la fuente de datos y allá, aunque todavía sea la fuente anterior, sí van a reconocer o tendrán la posibilidad de buscar datos más actualizados y hacer estos mapas para si se inscriben en un curso en el Instituto de Geografía. Tampoco es gran cosa, o sea, es una técnica que hoy en día con las computadoras se hace relativamente fácil y sí son muy explicativos, o sea, sí es muy sugerente comparar, por ejemplo, estos dos mapas en cuanto a la división de trabajo. Si combinamos esta definición, ya lo conocen, geografía, the study of the ways in which space is involved in the operation of social and biophysical processes. Si combinamos estas dos definiciones, llegamos a una definición de geografía económica que a lo más simple sería el estudio del papel del espacio en la producción y distribución de valores. Más concreto, como vivimos en un sistema capitalista, es el estudio del papel del espacio en la acumulación del capital. Esto incluye, para hacerlo un poco más concreto, para aterrizarlo un poco, cuestiones de localización, cuestiones de producción de espacios, tema que tratamos anteriormente, cuestiones de escalas, etcétera, etcétera. Pero en general es la cuestión qué papel juega el espacio, entre comillas el espacio que construimos nosotros como sociedades, qué papel juega este espacio en los procesos productivos, en los procesos de consumpción, de consumo, en los procesos de distribución, etc. Retomando y a través de 5 preguntas, quizás para hacerlo un poco más claro, 5 preguntas clave que caracterizan la disciplina de geografía económica. Primero, simplemente en dónde. ¿En dónde se produce qué? El ejemplo que les doy es el 80% del PIB global se produce en ciudades, con 600 ciudades sumando el 65% del crecimiento de la economía mundial. Entonces, si hablamos de economía mundial, hablamos de 600 y algo de ciudades. Eso es en donde se produce el valor que se genera
en la economía. Y aquí ven un mapa y ven que es bastante spiky, es en inglés, o sea, hay, ¿cómo se dice? Espinas, así es, que no se ve tanto equilibrio, ¿no? O sea, se ve bastante aglomeración en algunos lugares de la producción a nivel global. Segunda pregunta, ¿qué relaciones existen? Porque los puntos están conectados, no existen por sí mismos. Esto sería un gráfico de las relaciones interurbanas en la industria automotriz, y ven que hay algunas ciudades, esta es Tokio, que son las que asumen una centralidad muy alta, conectadas con muchas otras ciudades. O sea, en este tema, si nos preguntamos en dónde, el próximo paso sería qué relación existe con otros lugares. Hablamos de redes, por ejemplo, redes de producción, hablamos de flujos y, por supuesto, donde hablamos de redes y flujos también hablamos de nodos. Tercero, y ya entramos en lo analítico. Si las dos primeras preguntas serían quizás más descriptivo, aquí ya entramos en el análisis. ¿Por qué allá? ¿Por qué Tokio asume tanta centralidad en la industria automotriz? O, para regresar a la definición con la cual empecé hoy, la geografía es la juxtaposición espacial. ¿Por qué existe tal juxtaposición social como la observamos? ¿Por qué la industria en México, a partir de los 80s, salió de esta ciudad para reubicar tanto en el norte como en una región central más ampliada? Hay motivos detrás de eso. Esta pregunta, ¿por qué allá?, se puede empezar también descriptivo, regresando a la pregunta, el 80% del PIB global se produce en ciudades. Un elemento para contestar la pregunta ¿por qué allá? Sería que las ciudades concentran la infraestructura importante para la producción del PIB. Por ejemplo, capital, capacidad innovadora, o sea, mano de obra calificada, que son los motores para el crecimiento económico. Aquí ven un mapa de las 100 universidades en los rankings de las universidades más importantes. Uno puede pensar lo que quiera sobre estos rankings, no estoy muy aficionado a esto, pero es, para la descripción se ve que es sumamente concentrado, ¿no? Europa, es en Estados Unidos más la parte atlántica que la parte pacífica, y emergente aquí en Asia, y el resto no existe en las top universidades del mundo. Otra vez, es una metodología muy dudosa, y todo detrás de estos rankings es una política que no comparto, pero es nada más que demostrar que los activos para la producción económica son muy concentrados, y universidades es uno de estos activos, y para hacer esto claro, más claro en un análisis más cualitativo entramos en por qué las ciudades son capaces de generar crecimiento, por qué las ciudades son capaces de generar innovación. Y aquí tenemos una sesión, la sesión 4, dedicada al tema de economías urbanas. Aquí solamente quisiera adelantar el punto que es, en geografía económica y más allá, hoy en día se dice que las ciudades tienen dos propiedades que les permiten funcionar como motores económicos. Primero, son economías de aglomeración, eso se sabe muy bien también en economía. Y segundo, ninguna ciudad existe sin relaciones externas. O sea, las ciudades son tanto aglomeración como conectadas con otras aglomeraciones. Y la combinación de las dos cosas les hace tan productivos. ¿Sí? O sea, sin comercio exterior
ninguna ciudad puede prosperar, ninguna economía urbana puede ser motor. Siempre se necesita el intercambio con otras ciudades. Hasta Platón y los filósofos griegos lo tenían muy claro, que las ciudades vivían no solamente del intercambio con el campo, donde tenían sus alimentos, sino también vivían del intercambio con otras ciudades. Por ejemplo, conocimientos por mucho tiempo viajaban en las personas. O sea, la migración como un vínculo importantísimo entre ciudades, porque fue el único vínculo de traer ciertos conocimientos de un lugar a otro. Entonces tenemos ya 3 preguntas. ¿En dónde se produce el PIB global? ¿Qué relaciones existen? ¿Y por qué en las ciudades? Cuarto, ¿qué producción de espacio implica? Ya saben que el espacio no existe como tal, sino el espacio surge de la producción humana. Es un resultado de acciones sociales. Y esta producción de espacio es consecuencia de trabajo, o sea, de procesos sociales, pero también es causa. O sea, simplemente la industrialización hacia afuera en México, que empezó con las maquilas en los 60, necesitaba las maquilas, o sea, como fábricas, como plantas físicas. Se construyó una franja de fábricas en el norte del país. O sea, la causa fue el intento de construir estas fábricas, y la consecuencia es que México tiene fábricas para en que se produce para la exportación. O sea, el espacio físico juega obviamente un papel importante. Aquí doy otro ejemplo, es el auge inmobiliario. Hoy en día muchas economías giran menos alrededor de la industria manufacturera, sino más alrededor de servicios al productor, los servicios financieros, inmobiliarios, servicios legales, etcétera, etcétera. Estos servicios requieren de cierta infraestructura. Oficinas dotadas con capacidades de redes electrónicas que no existían en las oficinas que, por ejemplo, por Insurgentes había de los años 60 y 70. Y así se explica por qué hay tantas oficinas vacías sobre Insurgentes y el auge inmobiliario en Santa Fe y luego Paseo de Reforma y en lo que se llama el Nuevo Polanco. Porque estas empresas necesitan esta infraestructura. Por ejemplo, en la Torre Mayor, Deloitte, que es una de las 4 empresas más grandes en el mundo de contabilidad, ocupa 20 pisos en la Torre Mayor. Que no es poco. Es una empresa bastante grande aquí en México. Necesita este espacio, se produce este espacio, pero la producción de este espacio, y aquí llegamos al 5º punto, tiene efectos retroactivos en la sociedad. Y el ejemplo que le doy, retomando el auge inmobiliario, y esta es una gráfica tomada de Piketty. No sé si ustedes la escucharon cuando estuvo aquí. Aquí se ve a lo largo del tiempo que la desigualdad ha disminuido y a partir de los 80 ha crecido otra vez. Uno de las razones por el incremento de la desigualdad es precisamente el auge inmobiliario. Los precios de los inmuebles crecieron muchísimo, bueno, por lo menos hasta 2007-2008, lo que significa que los que tenían un inmueble tenían mucho más valor y eso abrió la brecha entre los que tenían y los que no tenían. O sea, la producción del espacio como infraestructura para cierto tipo de procesos económicos tiene repercusión, tiene un efecto retroactivo en la distribución de los activos, de los ingresos en una sociedad. ¿Sí? Sí, ya sé que ya estamos al límite, casi 3 horas, ya están cansados, lloran bien. Pero es importante que, o sea, esos 5 puntos para caracterizar la disciplina, la geografía económica. Empezamos con algo bien simple, en donde, eso sería lo descriptivo que mencioné al principio, pero poco a poco nos estamos acercando a tareas de análisis, de entender los procesos económicos.
Finalmente, para muchos en geografía económica el enfoque es el desarrollo desigual. Y yo lo repito, no necesariamente en el contexto político que para muchos de ustedes tendrá el término desarrollo desigual. Pero si hablamos de aglomeración, hablamos de desarrollo desigual. Porque aglomeración siempre implica una concentración de producción de riqueza o lo que sea, y zonas que no concentran. Porque si fuese igual, no habría aglomeración. Y el tema de aglomeración sí es muy importante en las ciencias económicas, pero pocas veces o no tantas veces se habla de la consecuencia. Donde hay centro, debe haber periferia. Donde hay aglomeración, debe haber lo que en alemán se llama Hinterland, que es un término del alemán muy rico que se utiliza en inglés y hasta en español. Hinterland literalmente significa campo detrás. Claro, el término surgió en el tiempo de la urbanización, cuando el papel del campo cada vez más fue suministrar a las ciudades tanto con mano de obra como alimentos, lo que implicaba una desvaluación de la producción campesina. Y ese es el término Hinterland, donde hay aglomeración debe haber Hinterland. Y yo diría que para la geografía económica, para muchos de nosotros, el énfasis es entender cómo y por qué se desarrollan procesos económicos desiguales. Y yo repito, la llave para entender eso para mí es entender que la división de trabajo es funcional, es social y es geográfico. Y las zonas que captan los procesos con menos valor agregados son las zonas que pierden, las periferias. Mientras las zonas que están capaces de captar los procesos con más valor agregado serán los centros. Aquí termino para hoy. Nos quedan quizás 2 o 3 minutos. Si tienen alguna pregunta, pregunté varias veces si hay preguntas. Última posibilidad para hoy. En la bibliografía viene así en orden como por unidad. Sí, en la bibliografía viene ordenada por sesiones, o sea, son 8. En el Dropbox van a encontrar un archivo que se llama literatura o algo así, y dentro de este archivo van a encontrar 1, 2, 3, 4, etc. Y dentro de eso van a encontrar los textos en PDF. ¿Vale? El acceso es, otra vez, los que todavía no lo tienen, aquí está el programa y abajo es el link para el Dropbox.